En esta secuencia de videos, en esta entrega de inteligencia artificial, hablaremos sobre la generalización en los algoritmos de Machine Learning. A veces el modelo no tiene certeza y no sabe si está aprendiendo correctamente, y nosotros tampoco podemos conocer esta característica. Por tanto, necesitamos revisar el aprendizaje de nuestro algoritmo, saber cómo aprende y a partir de allí conocer internamente si está comprendiendo los datos. En este sentido, el algoritmo debe conocer cómo identificar patrones de datos en su modelo de entrenamiento. Por ello es importante la generalización, es decir, lo que se observa cuando el algoritmo puede encontrar patrones y a partir de allí hacer predicciones en las instancias del modelo que están sirviendo de entrada. Por ello, explicaremos algunos tipos de aprendizaje máquina y su conveniencia para aplicarlos en los sistemas inteligentes. En otras palabras, estos algoritmos de inteligencia artificial necesitarán un conjunto de datos computacionales que mejoren su experiencia, mejoren su rendimiento y a partir de allí puedan aplicarse a datos. Por ello es importante el diseño, el entrenamiento, las pruebas, las mejoras del modelo, los cálculos de error y todas las otras fases necesarias para el aprendizaje del Machine Learning, y también la aplicación correcta de estos algoritmos. Por ejemplo, algoritmos basados en similitud o en los vecinos más cercanos necesitan fases de entrenamiento sencillas, igual que el registro de todas sus instancias guardados en memoria o en gestores de datos. En este caso, la similitud es útil para clasificar un número pequeño, por ejemplo, de clases o columnas características con pocos valores. Pero en este caso es importante determinar el peso de cada atributo en nuestro modelo y aplicar siempre técnicas de reducción dimensional a nuestros datos. Entonces debemos tener claro el valor óptimo de K para nuestros vecinos cercanos. Esto con prueba y error o mediante métodos conocidos como el método del codo. En este caso, el valor óptimo de K es relativamente simple, pues deja de guardar la distancia entre los puntos, su variabilidad, y a partir de allí se puede ordenar de menor a mayor distancia con respecto al valor del K óptimo a través de distintas pruebas o etapas. En el aprendizaje probabilístico, nuestras predicciones se basan en la probabilidad. Este hecho es característico de variables aleatorias con un muestreo de datos asociados a problemas de predicción. Entonces, en las filas de nuestros registros encontraremos características con posibles valores que toman referencia experimental de algún evento. En este caso, necesitamos funciones de probabilidad que tengan un valor porcentual previamente calculado manualmente o a través de algún sistema. Estas funciones probabilísticas atribuyen funciones de tipo categórica y también necesitamos conocer funciones de densidad aplicada a dichos datos. Necesitamos también probabilidades condicionales de lo que pueda suceder
con ciertas características que toman valores específicos en nuestras instancias. Y así todas estas probabilidades conocidas en las observaciones permitirán una estructura en nuestro algoritmo que permita determinar un valor de certeza con cierto grado de precisión. Para ello tendremos que aplicar metodologías en el desarrollo de nuestros algoritmos de inteligencia artificial. Entre otras, tenemos en orden secuencial los pasos a seguir: recolectar, preparar, analizar, entrenar, probar y usar, observando que los pasos 3 y 4 son iterativos, es decir, cíclicos o repetitivos, porque si las pruebas no son satisfactorias hay que volver a entrenar nuestro algoritmo. Para recolectar debemos conocer qué vamos a recolectar. En este caso, si ya están los datos disponibles, las fuentes, sino comenzar por definir los criterios de lo que se va a recolectar, en este caso los datos que trabajarán para nuestro algoritmo. En la preparación de los datos debemos conocer qué tipo de datos, cómo se guardan, si tenemos acceso a archivos de texto plano, bases de datos, archivos separados por algún valor u otro formato, si ya están en línea o se pueden procesar en línea. En este caso, este preprocesamiento necesitamos tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, la limpieza, el filtrado, el escalamiento y las inconsistencias en sus valores. Pueden haber datos faltantes y qué se hará en ese momento. Se recomienda también evaluar estos datos implementando un método adecuado, ya sea por cadenas múltiples, cadenas de Markov u otro método que permita prepararlos correctamente. En el caso de la escala, la variedad de magnitudes existentes, cuáles serán las más adecuadas, tomando en cuenta valores mínimos, máximos, medias, desviaciones, varianzas y revisión de datos fuera del lugar o de comportamiento, en este caso tipos de datos atípicos, que podemos encontrar con un histograma. También en el caso de diferentes magnitudes, la normalización necesaria con algún método de escalamiento por valores mínimos, máximos, por media, por longitud o por estandarización, de tal manera que los datos estén distribuidos de manera homogénea y reduciendo la redundancia en las observaciones. Entonces, desde la misma base de datos podemos realizar ciertos análisis y separarlos en entrenamiento y prueba. Además, también podemos incluir la validación en esta etapa. Una combinación 80-20, 70-30 u 80-10-10 son las más comúnmente utilizadas en el análisis. Otro método es el de la validación cruzada, donde podemos observar en fases tempranas cómo probar nuestro modelo. En esta validación cruzada utilizamos aprendizaje máquina con los valores de K y conocemos cómo la partición de estos datos nos va a afectar el procesamiento y la cantidad de iteraciones a realizar. Dependiendo de los valores, necesitaremos utilizar este u otro algoritmo para determinar lo bueno de las exactitudes y de las mediciones tomadas en cuenta. Podemos analizar datos en esta etapa partiendo de su distribución
partiendo de los valores faltantes, recortándolos o datos que se necesiten eliminar, y otros factores como distribución, desviación, varianza, para después pasar al entrenamiento y pruebas, donde es momento de entrenar nuestros modelos ya con los datos que hayan pasado las pruebas, y entonces alimentamos nuestro modelo con datos de entradas y evaluamos la salida correlacionando la lógica que tenga la salida, pues obviamente lo esperado con lo que haya mostrado nuestro modelo. De manera iterativa o repetitiva, pues estaremos observando qué tanto se aproxima a la realidad y podemos estar a tiempo de modificar nuestro modelo. Probamos el rendimiento con diferentes algoritmos, con diferentes técnicas, y entonces, tomando en cuenta esta etapa, podemos separar pruebas, datos de pruebas que no se hayan usado anteriormente, para un mejor rendimiento y una mejor validación de los modelos. Para esto tenemos tasas de clasificación, exactitud, precisión, sensibilidad, entre otras métricas de rendimiento de nuestro algoritmo. Finalmente se usa aplicando una API o en una plataforma o en una web alojados, donde permita parámetros de entrada u otros tipos de argumentos para poder ser ejecutados nuestros algoritmos. Debe en este caso considerar predicciones en tiempo real, el tiempo que tarda en realizar la predicción y si esto es adecuado en su respuesta generada. También la frecuencia del uso del modelo, las cantidades de instancias y atributos que puedan tener estos modelos y alguna otra restricción en la ejecución. Entonces, considere los argumentos del modelo, si se deben guardar metadatos relevantes y todo tipo de información que sea sensible a la seguridad. También considere actualizar constantemente su modelo y tener un plan de reentrenamiento si los datos se vuelven inesperados. En este caso también otra recomendación del aprendizaje máquina es aplicando árboles de decisión. Estos nos sirven para interpretar información, darle sentido a los resultados fácilmente, entrenar instancias con circunstancias no previstas y también aplicando la lógica como el enfoque de caja negra. En este caso, los árboles de decisión se representan como un conjunto de nodos equivalentes a las características o atributos o columnas de nuestro modelo, y las ramas son las decisiones o reglas que nuestro algoritmo sigue para llegar a una solución, la cual puede ser una salida categórica o un valor continuo. En este caso podemos encontrar el modelo CART y el modelo ID3, entre otros. Un caso típico, la condición climática respecto de la temperatura, la humedad, el viento, que serían atributos que permiten decidir de acuerdo a las condiciones climáticas existentes. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un registro de varios días consecutivos del clima y sabemos si está soleado o nublado o lluvioso y la temperatura es cálida, templada o fría, además del nivel de humedad alto, normal, y también la fuerza del viento, débil o fuerte? Eso nos llevará a la decisión de si salimos o no, de paseo, de gira, de camping o alguna actividad fuera de nuestra casa. Entonces, en estos datos presentes podemos observar atributos ordinales, nominales,
atributos nominales con diferentes observaciones, atributos nominales binarios y atributos finalmente nominales que son de decisión booleana en este caso. En el caso del algoritmo ID3, primero encontramos la entropía y luego también la ganancia de información por cada atributo. Para los bosques aleatorios trabajamos la lógica de ensamble y en este caso los aplicamos a problemas de clasificación y regresión, tanto para datos categóricos como para datos continuos. En este caso, combinando múltiples árboles de decisión y mezclando sus resultados para mayor precisión y estabilidad en nuestro modelo. Por ejemplo, salir al restaurante con diferentes criterios, bien sea la parte económica, las recomendaciones familiares, la cercanía del lugar, preferencias, experiencias pasadas históricas, entre otras. Por ejemplo, en este caso podemos medir el nivel de predicción de nuestro bosque aleatorio con árboles de decisión combinados que nos permitan integrar algoritmos de Machine Learning en diversos árboles, y cada uno de estos nodos separan de manera sucesiva las diferentes decisiones a seguir. Por ejemplo, los bosques serían una colección de árboles con diferencias entre sí, teniendo un conjunto de datos de entrenamiento. El árbol tiene un conjunto de reglas y el bosque aleatorio entonces selecciona de manera aleatoria las observaciones y características. La desventaja es que se aumenta el número de árboles y el tiempo de cómputo se vuelve excesivo, o la fase de entrenamiento en línea también puede ser problema. Además, acá tenemos elevada cantidad de hiperparámetros en el bosque aleatorio, estimadores, características máximas, mínimo de hojas, trabajos, el estado aleatorio de los datos. Entonces todo esto nos puede llevar a un algoritmo que realice su predicción, pero con elevado número de estimadores, con un costo computacional elevado, una cantidad excesiva de hiperparámetros que no necesariamente se deban tomar en cuenta. También pudiéramos tener un resultado inestable y también con computación excesiva. Finalmente, podríamos indicar un uso estimado del tiempo y tratar de optimizar el número de trabajos o la cantidad de tareas que van a hacer los procesadores en nuestro aprendizaje. Finalmente, la medida de aleatoriedad del bosque nos permitirá un mejor resultado cada vez que se ejecute el algoritmo, volviéndolo más robusto a medida que repetimos su ejecución. Entonces, dependiendo de los datos que sean para entrenamiento y prueba, pues dará mejores resultados.